Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es unas patatas conocidas por el mundo entero. Pero quiero deciros que con tan poquitos ingredientes vamos a conseguir una pura delicia. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como no podía ser de otra manera, empezamos por la patata. Yo tengo aquí 7 patatas que ahora os las voy a pesar para que os hagáis una idea de su peso. A ver, yo creo que van a coger todas porque el peso es más bien chiquitito. Sí, yo creo que sí. Esta pongo aquí, aquí hago un huequecito y sí, sí me cogen. Coloco la última y van a pesar 1,109 gramos. Nada, que nuestra patata llega a pesar 1,120 kg, 1,150 kg, hasta incluso 1,200 kg. No pasa nada, podemos seguir con el resto de la receta sin cambiar ningún ingrediente. Ahora lo que vamos a hacer es pelar la patata. Una vez nuestra patata ya la tenemos pelada, lo que vamos a hacer es lavarla. La lavamos y una vez ya la tenemos limpita, a continuación en un bol vamos a rallar nuestra patata por la parte gruesa del rallador, por la que os estoy mostrando en la imagen. Ahora que no tenemos en casa rallador, pues cortamos a cuchillo lonchitas así finitas y luego en tiras y sería exactamente lo mismo. Ahí. Una vez nuestra patata ya la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Muy importante, el lavarla. La temperatura del agua es según ha salido del grifo, temperatura ambiente. En esta receta no necesitamos ni que esté fría, ni que esté tibia, nada. Según ha salido del grifo, lavamos muy bien nuestra patata y una vez vemos que hemos lavado bien la patata, lo que vamos a hacerle es quitarle este agua. La vamos a escurrir muy bien. En mi caso yo lo he pasado a un escurridor de verduras. Le quito bien el agua y cuando ya estoy bien segura de que le he quitado el agua, a continuación lo que vamos a hacer es colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir aceite de oliva como aproximadamente unas 3 cucharadas, así un poquito a ojo. Ahora vamos a dejar que coja un poquito de temperatura, no mucho. Una vez el aceite ya ha cogido un poquito de temperatura, ahora en este momento vamos a añadir nuestra patata que ya la tenemos bien escurrida. A continuación, como siempre os digo, vamos a añadir sal a nuestro gusto. Y una vez este paso ya le tenemos, lo que vamos a hacer es cocinar la patata a fuego medio durante 10 minutos. Vamos a cocinar la patata hasta que le quede un poquito por cocinar. Luego os voy a enseñar más o menos para que os hagáis una idea de cómo tenemos que dejarla. Mirad, ahora mismo lleva 9 minutos y os voy a mezclar un poquito para que veáis que todavía le queda por terminarse de cocinar la patata, pero solamente le queda un minuto. Mirad, para que os hagáis una idea, yo mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 6. En el número 6 la he estado cocinando durante 10 minutos. Y ahora os quiero comentar una cosa, la receta original solamente lleva sal. Y he hecho pruebas para saber cuál estaba más deliciosa. Me han gustado las dos, pero ha ganado la que le ha añadido un toquecito de ajo granulado. Pero es una parte opcional, porque ya os digo, el ajo granulado no lo lleva esta receta. A mí me ha gustado más, ha ganado por poco el sabor de añadirle el ajo granulado. Pero ya os digo, es una parte opcional. Mezclamos ese minuto que me falta y transcurridos los 10 minutos, mirad. Ya lo tenemos. Notáis que la patata quiere casi estar cocinada, pero todavía le faltaría un poco por terminar de cocinarse. Pues nada, en ese momento es cuando vamos a apagar el fuego. Voy a coger una tirita de estas para que os hagáis una idea. Mirad, yo cojo, parto y parece que forma un poquito de resistencia, ¿veis? Que no se deshace aunque yo la aplasto así muy fuerte ni nada. Pues cuando ya la tenemos en este punto, mirad, os acerco un poco la imagen porque veis que aunque yo la esté mezclando, como le queda un poquito por cocinarse, no se deshace. Si se estuviera cocinada o estuviera, como quien dice, hecha en fuego lento, cocida, se estaría deshaciendo, pero veis que las tiras se mantienen. Entonces, vosotros guiaros por los 10 minutos, que con 10 minutos a un fuego medio os va a quedar la patata perfecta. Transcurrido el tiempo, rápidamente lo vamos a pasar a un bol. Ahí, y sin dejar de enfriar ni nada, así caliente, según ha salido del fuego, le vamos a añadir 100 gramos de maicena o fécula de maíz. Ahí, ahora vamos a mezclar y ya tenemos hecha nuestra receta. ¿Habéis visto?
por lo que os decía al principio que es una receta súper fácil y luego es una receta que aparte de estar buenísima, la podemos congelar, que luego os voy a enseñar cómo congelarla. Una vez ya la tenemos bien mezclada, a continuación lo que vamos a hacer es colocar un film o un papel de horno, papel sulfurizado en nuestra mesa de trabajo, porque nos va a ser ahora más fácil el extender nuestra patata, porque la tenemos que alisar, la tenemos que formar una base. Ahí aliso un poquito ahora con la paleta y luego le voy a dar un poquito con el rodillo. Cojo, en mi caso, como yo estoy utilizando el film, cojo un film, le coloco encima y ahora estiro con el rodillo. ¿Veis? ¿Que estamos utilizando el papel de horno? Pues hacemos lo mismo, pero con el papel de horno. Nos vamos ayudando con el film para formar esa base que os comentaba. Y una vez ya la tenemos, que hemos formado ese cuadrado, podemos cortar las porciones en cuchillo, así con un cuchillo, o como yo, que yo lo voy a cortar con el cortador de pizzas. Ahí vamos a ir cortándolo así un poquito a nuestro gusto, pero esta patata la tiene la forma así un poquito alargada y luego ovalada de los picos. Vamos a cortar así las porciones un poquito a ojo, pero sabéis que para mí las porciones un poquito a ojo salen pues como un churro, como quien dice. Ahí, más o menos. Ahora cuando ya las tenemos, las podemos dejar así y si ya queremos así que nos queden un poquito más monas o más parecidas a las que todos conocemos, pues las podemos dar un poquito de forma, así, le vamos dando a los bordes, redondeamos un poquito los picos y ya os digo, es una parte opcional, que la queremos dejar así según las hemos cortado, perfectamente, que le queremos dar un poquito de forma, también. Ahora, en este momento lo que vamos a hacer, congelarlas, las congelamos completamente, le quito el film que he tenido protegiéndolas mientras que han estado congelándose, ya las tengo congeladas y mirad cómo quedan. De maravilla. Ahora, para congelarlas, nada, una bolsa de congelación. La abrimos, metemos nuestras patatas y así las tenemos listas para cuando nosotros necesitemos. Ahí. Nada, son buenísimas. Y es que estas patatas, ya os digo yo, que según las vas haciendo, se te van acercando toda la familia a la cocina. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, qué bien huele! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué rico! Y según vas haciendo, van desapareciendo. Ya os digo yo, que no duran nada. Mirad, ¿veis? Así las llevamos al congelador y utilizamos cuando nosotros las necesitemos. Yo voy a haceros unas poquitas para que veáis cómo quedan. El resto las llevo al congelador. A continuación, colocamos una sartén en el fuego, añadimos abundante aceite. Vamos a dejar que esta vez sí esté muy caliente el aceite. Os voy a mostrar lo caliente que tiene que estar. Mirad, de lo caliente que está hasta burbujea, ¿lo veis? Pues eso es muy importante para que luego nos quede bien crujiente. Añadimos la patata que habéis visto que no la he dejado descongelar ni nada, según sacas del congelador va directamente al aceite. Ahora eso sí, yo os recomiendo que no añadáis mucha cantidad en el aceite para que no os baje la temperatura. Yo con dos la voy friendo de dos en dos para que no me baje la temperatura. Una vez ya la tenemos frita por ambos lados y ha cogido ese color dorado que a nosotros nos gusta, la vamos sacando a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Hacemos el resto y aquí ya las tenemos. Hemos hecho estas más la que os he dejado para mostraros cómo queda esta patata. Mirad, escuchad. ¡Buah! Brutal, esto está de maravilla. Mirad, ahora os parto un trocito para que veáis. Mirad. Ahora mismo os puedo decir que estoy babeando. Mira, ¡guau! Esto está, ya os digo yo, que según vais friendo van desapareciendo, ya me lo contaréis. Nada, una receta que como siempre os digo recomiendo porque segurísimo que os va a encantar.
Pero aún no te vayas, porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. A Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son súper fáciles de preparar, como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También en los comentarios me preguntáis que si el suscribirse al canal o a cualquiera de los 3 canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es completamente gratuito. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.